3, 2, 1. Acción. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Escalofríos Podcast. En el podcast donde vamos a estarles contando a ustedes, a Ludwig y a un invitado especial, hoy Michelle, sobre casos de actividad paranormal, asesinos en serie y casos extraterrestres también. Mi nombre es Canche y vamos a empezar con el caso de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Ludwig? Bien, pues emocionados aquí de poder compartir otro caso y pues que nos sigan en todas las redes sociales para seguir comentando. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida al tercer episodio. ¿Tú ya estuviste en el primer episodio? Sí, ¿Qué te pareció? Se quedó traumada con la loca de Jutiapa. Para empezar, ya no voy a Jutiapa. ¿Y ya fue a Jutiapa a conocer? No voy a ir. Voy a ir con ustedes al cementerio. Ya pasaron 3 semanas y no ha ido a Jutiapa. A mí, de hecho, hoy que estamos grabando el podcast, me escribió una amiga y me contó que ella conoce a la loca de Jutiapa. No te creo. Porque ella estudia medicina aquí en la capital y la ha visto en el Federico Mora. Porque a ella de chiquita, pues no de chiquita. Ella se enteró del caso, digamos, ahorita que sucedió hace 2-3 años, habíamos dicho, ¿verdad? Ajá. Y la vio en el Federico Mora, porque ella estudia medicina. En un momento le tocó verla. Pero, ¿y por el nombre o por el caso en sí? Por se hizo conocido, me imagino. De Jutiapa. Bueno. Y me contó entonces, que también a ella de chiquita, si recuerdan los que escucharon el segundo episodio, hablamos de el pedófilo guatemalteco, de apellido Mikulash. Mikulash. A ella José de María. chiquita le decían que si se portaba mal la iba a llegar a traer Mikulash. Sí, yo tuve varios amigos también de que me comentaron eso, de que en sus épocas eso era lo que les decían, así como te portas bien, si no viene Mikulash. Sí, es cierto, de veras. Qué grueso. Y hasta mi cuata cuando lo escuchó fue así como, Alarán me recordó mi infancia, ¿va? O sea que sí es un caso real y pobrecita pues, tu cuata. Sí. Pobrecita tu amiga. No, sí. No, y también ya se imaginan la edad también, ¿verdad? ¿Qué le hacían a Y también que el bullying le daba. En mi defensa yo no lo había escuchado desde chiquita. Está bien. Bueno, en este episodio lo voy a estar narrando yo. No lo va a narrar Ludwig porque vamos a tratar de variar un poco las cosas y los episodios que narre yo van a ser de casos internacionales. Y por ser el tema que me gusta más, vamos a estar hablando de casos paranormales, ¿ok? Casos como apariciones, poltergeist, exorcismos, buenísimo, de todo, ¿verdad? Buenísimo. Entonces el caso de hoy, están emocionados por conocer el caso de hoy. El caso de hoy es el poltergeist de Enfield. No sé cómo se dice Enfield en inglés. Es en Londres, Inglaterra. Sucedió en 1977. Es un caso, el caso más documentado de todos los poltergeists que han habido internacionales. Casos famosos, ¿verdad? Estoy seguro que en algún país remoto tal vez hubo un caso más documentado, ¿verdad? Pero este caso duró un año, casi un año, y estuvo muy bien documentado debido al show que se le hizo, que ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, vamos a tratar de que este episodio sea de menos de una hora, pero si es de más de una hora, pues espero que les guste, lo disfruten y lo puedan escuchar todo. Entonces, si quieren, empecemos de una vez para que la gente no se aburra y los que ya se fueron, pues ya se fueron ahorita, que ya dejaron de escuchar. Se lo perdieron. Pero bueno, para los que no, ¿qué es un poltergeist? Porque lo hemos escuchado en varias películas, en varios relatos, pero no siempre sabemos qué es. En una palabra, ¿qué se te viene a la mente cuando digo poltergeist, Ludwig? No sé, algo endemoniado. Demoniado. ¿Y tú, Michelle? Es que yo me acuerdo de la primera película de miedo que yo vi, que justo se... ¿Y de qué es que ve? No, la primera película que vi que se llamaba Poltergeist. Entonces a eso lo relaciono automáticamente, que era obviamente endemoniado y no sé qué. Ajá. Okay. Va, pues poltergeist viene la palabra del alemán, la palabra poltern, o no sé cómo se dirá en alemán, Porten, que describe algo ruidoso o que hace ruido. Y Geist o Geist, no sé cómo se dirá en alemán, que significa fantasma. Entonces, a ser un fantasma ruidoso se refiere a un fantasma violento, ¿verdad? No solo porque llega y te canta las mañanitas en un volumen muy alto, ¿verdad? Sino porque hace muchas cosas violentas y ruidosas. El término describe un fenómeno paranormal de naturaleza violenta y diferente, o que no cumple con las leyes de la física. Por supuesto, si es un fenómeno paranormal, no va a cumplir con las leyes de la física, ¿verdad? Claro. Y que es producido por una entidad o energía imperceptible, es decir, que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. ¿Estás sintiendo algo? ¿Qué? ¿Estás sintiendo algo, Michelle? Pues empezamos a sentir algo. A ver, necesito mi ron. Si estás sintiendo algo, creo que es el ron más que eso es cierto. El caso de Enfield.
Pues empecemos. En agosto de 1977, Perry Harper, de entonces 40 años, decidió alquilar una casa pequeña en el número 284 de Green Street en Anfield, Inglaterra. Perry tenía 4 hijos. La mayor, Margaret, de 13 años, Janet, de 11 años, Johnny, de 10 años y Billy, de 7 años. La familia se mudó a su nueva casa luego del divorcio de los padres. La casa tenía 3 habitaciones en las que dormían 5 personas, por lo que tuvieron que dividir el espacio de forma en que 2 de los hijos tendrían que compartir una habitación. Estos fueron Billy y Janet, ya que Johnny pues estaba en un internado. Por ser el varón mayor, el padre lo había mandado a un internado y no estaba con la mamá, digamos, ahorita estaban los 3 hijos. Entonces los más chiquitos, que eran Janet y Billy, compartían habitación. Empecemos. 30 de agosto de 1977. Los primeros días en su nuevo hogar transcurrieron sin ninguna novedad. Los niños se ajustaron a la casa que tenían pisos y muebles viejos que rechinaban cuando caminaban. Sin embargo, la noche del martes 30 de agosto las cosas empezaron a ponerse extrañas. Pues en la mañana del miércoles, Janet, de 11 años, le dijo a su madre que la noche anterior la cama de su hermano Billy había estado moviéndose durante 1 hora en la noche. Además, Janet también le dijo a su mamá que ellos ya habían escuchado ruidos extraños anteriormente, como golpes leves en las paredes y tablas del suelo rechinando como si alguien caminara sobre ellas, donde no había nadie. Pero a pesar de esto, los niños no habían querido decir nada, ya que no creyeron que fuera algo serio. O sea, así como pues está moviendo la cama, pero no pasa nada, o sea, no es nada serio, ¿no? Se movió mi cama 1 hora en la noche, pero no es nada serio. La primera hubiera salido corriendo. Estos niños a ver qué habían visto ya. Bueno, a lo que Perry... Sí, mi hermano. Es normal, o sea, normal, está volando la cama, pero pues... mi hermano, preciso. No, qué horror. A lo que, bueno, a pesar de esto, los niños no habían querido decir nada, no creyeron que fuera algo serio. En el momento en el que ya después de la noche del 30 de agosto, como las cosas se pusieron un poquito más extrañas y las camas empezaron a moverse, quisieron decirle a su mamá. Le fueron a contar a su mamá en la noche, a lo que Perry solo le respondió que probablemente no era nada, que tal vez lo soñaron o que su hermano lo estaba haciendo por molestar. Obviamente la mamá pues no les iba a creer, ¿verdad? Sí, ¿qué suele pasar? Digamos, un niño de 11 años, de 7 años y una niña de 11. Freguemos, ¿va? O nos ponemos la sábana y asusto al hermano. Correcto. Sin embargo, la noche del 31 de agosto, bueno, en el día del 31 de agosto del 77, que fue el mismo día donde le dijeron a su mamá sobre la cama de los niños, en la noche Perry lo vería con sus propios ojos. Ya que esa noche, cuando todos estaban acostándose y preparándose para dormir, Perry escuchó desde su cuarto fuertes ruidos, como de muebles moviéndose, que venían del cuarto de sus hijos. Así que decidió irlo a regañar, ya que pensó que Billy era el que estaba molestando. Al entrar al cuarto de Janet y Billy, vio que los niños estaban en sus camas asustados, y Janet le dijo a su madre: "No fuimos nosotros, mamá, es el mueble que se mueve solo". Perry vio las gavetas del mueble tiradas en el suelo y el mueble corrido, como si alguien lo hubiera jalado. En ese momento regañó a los niños, ya que pensó que ellos lo habían movido, y lo volvió a pegar a la pared. Pero cuando lo hizo, el mueble se regresó solo. Pero los niños no salían a correr o algo así, digamos, al ver los muebles. No, o sea, los niños estaban asustados. Así... Sí, pero si tus papás te están diciendo que dejes de joder y que no es nada, acaba de estar chingando, o sea, quitarnos el sueño en la madrugada. Te va a doler más el cinchazo por estar fregando que ¿cómo se llama? Que el que esté moviendo el mueble, pues. O el chicotazo de tus papás. Bueno, cuando vio que se le regresó el mueble, intentó moverlo una segunda vez y pasó lo mismo. Ay, no, ya. O sea, ella lo estaba comprobando ahí. Ella lo estaba comprobando. Así que a la tercera vez que lo intentó mover, no se rindió. Perry, muy bien, luchona. No se rindió. Dijo: madre luchona, con sus hijos aquí. De aquí nadie no me va a dar miedo delante de mis hijos. Le levantó la chancleta al mueble y le dijo: de aquí no te mueves. Así que la tercera vez que lo intentó mover con más fuerza, pero esta vez el mueble no se movió, como si una fuerza lo estuviera impidiendo. Es decir, que alguien lo estaba manteniendo quieto, ¿verdad? No dejaba que ella lo empujara. Bueno,
como habíamos mencionado al principio de la advertencia que voy a agregar a este episodio, esta historia fue representada varias veces en novelas y últimamente en películas. Por ejemplo, es el tema central del Conjuro 2. No sé si vieron el Conjuro 2, pero el tema central era este Poltergeist. Sin embargo, pues vamos a ver muchos detalles que salieron en la película que no salen aquí o que salen aquí y son cambiados en la película, ¿verdad? Okay. Para hacerlo más dramático. Sí, no, porque solo vi la 1, creo yo. Para los que vieron la película, pues van a ver cosas que se van a quedar decepcionados, pero van a ver otras muy, muy interesantes sobre la historia. Como esta. En la película, las niñas despiertan a la mamá porque Janet tiene una mordida en su hombro. La mamá las regaña porque encuentra una ouija en su cuarto y mientras les grita, el mueble se estrella contra la puerta. No es que se mueva un poquito y ya lo regresa, sino el mueble de una vez contra la puerta. Pero bueno, a este punto Perry ya estaba convencida de que alguien o algo estaba en su casa. Por supuesto, ya vio que el mueble se estaba regresando solo y que no se movía. Como eso mató a la planta y no le está pasando algo. Esto ya no es normal. Así que sacó a los niños y los llevó con sus vecinos en ese mismo momento. Los Nottinghams eran el apellido de los vecinos. Al llegar con sus vecinos, les explicaron lo que había sucedido. Perry estaba nerviosa y les contó lo que vio. Victor Nottingham, quien trabajaba como constructor, decidió ir a ver qué pasaba, ya que él estaba convencido que era algún problema con la estructura de la casa. Cuando regresó, les dijo que no había visto nada, pero que mientras iba caminando por la casa, iba escuchando un ruido como que alguien lo seguía. Como que si alguien fuera apachando las tablas del piso detrás de él, como que si alguien lo iba siguiendo. Bueno, cuando regresó, como si alguien caminara detrás de él todo el tiempo. Así que decidieron llamar a la policía. Pero en ese momento, llamas a la policía para que... ¿Qué puede hacer la policía? Mire, joven, yo no sé, ¿verdad? Yo me iría. ¿Qué te puede decir la policía? O sea, ¿Pero quién más van a llamar también en ese momento? ¿A quién llamas? ¿A los bomberos? No sé, un sacerdote. ¿Y que tenés el número de un sacerdote? No, o sea, pues, en ese momento no tenés. Sí, por lo regular alguien de la comunidad o alguien sí va a la iglesia. Alguna tía o alguna. Yo así como, o sea, venga. No creo que te contesten a esa hora, la verdad. Y aunque te contesten, te van a decir, mire, eso no existe, o rece 2 padres. O mañana llego. Pero eso es horrible, a ustedes nunca les ha pasado. A mí me pasa cuando subo las gradas y están oscuras. Yo cuando era chiquita, obviamente vivía en una casa de 2 pisos. Para mí subir las gradas cuando ya estaba apagado todo abajo era así la carrera más fuerte que podía pegar, porque yo sí sentía que no les pasa eso. Me pasaba, de chiquito también me pasaba. Yo sí soy gente normal. Ay. Te da miedo leer esto. Vas a decir que no te da miedo. Pero bueno, pues cuando los policías llegaron ya en la madrugada, tipo 2 de la mañana, revisaron la casa y no encontraron a nadie. Ellos lo que estaban buscando era a alguien que se hubiera entrado, ¿verdad? No obstante, la oficial Caroline Hibbs redactaría en el acta que vio una silla de la cocina tambalearse y luego arrastrarse por 1 metro. Ella constató que, y cito, se levantó del suelo, tal vez 1 o 2 pulgadas. Luego vi cómo se deslizó a la derecha como 3 o 4 pies hasta que se detuvo completamente. Esa noche los Hodgson dormirían en casa de sus vecinos. En la película, en esta escena, llegan los policías y enfrente de los vecinos, la mamá y los policías, la tía se levanta, se corre y se regresa a su lugar. ¿Ustedes se pueden imaginar vivir algo así? Deja vivir algo así. O sea, es extraño que pase cuando están viendo, porque normalmente pasan y nadie te cree. Pero en este caso... O cuando hay alguien solito. Pasa enfrente de la policía. Solo la persona, digamos. Y ya cuando alguien llega es así como, todo está bien, no pasa nada. Pero acá, digamos, sí se manifiesta como si era así como... Ese espíritu era un don vergas, porque le valió. Le valió y dijo, aquí estoy yo. Sí. ¿Para qué me invitan? Bueno, pues el 4 de septiembre de 1977 ya habían pasado los días. Y aunque se escuchaban ruidos por las noches, las cosas habían estado un poco más tranquilas en la residencia de los Hodgson. O sea que se regresaron a dormir normal. Sí, digamos, ellos regresaban algunas noches y, digamos, los ruidos siempre se escuchaban.
El caso, en la investigación, pues yo encontré que los ruidos siempre se escucharon. Ruidos, vasos. Más de algo. Que tiraban. Lo que se diferenciaba eran como que las cosas levitando o que, vamos a ver más adelante, cosas más gruesas, ¿verdad? Pero siempre se escuchaban ruiditos. ¿Qué hubiera hecho usted? Me muero. Pues se va. No vuelvo a regresar. Es una casa vieja. A mí me pasó una vez que me espantaron. Yo estaba en el... estaba como resumen en la sala de mi casa, pero enfrente cabal de la sala había un garage. Entonces mi hermana estaba ahí con el novio. Vine yo y escuché, o sea, no sé qué estaban hablando ellos y empecé a escuchar como que se asustaron. Entonces salí a preguntarles qué había pasado. Hablando con ellos estaba como que es que mirá, es que nosotros oímos una voz que no sé qué. Hablando con ellos estaba cuando yo oí la voz de mi mamá, que por cierto no estaba en la casa. La oí desde la sala, súper clara, que gritó como... Jackie, gritó la voz, ese grito que era la voz de mi mamá. Yo me quedé callada y volví a escuchar el Jackie. Cuando vi que mi hermana lo había escuchado también, y ahí fue que las dos, o sea, no fui solo yo, dije yo me lo estoy imaginando. Cuando vi que solo las dos, o sea, de un brinco estaba en la esquina de mi colonia. Y no volví a entrar hasta que regresó mi mamá. O sea, fueron mis vecinos, fueron a revisar, no había nada. No volví a regresar. Llamó a los policías también. Yo no regresé más, o sea. Tú no sos de Anfield, por WhatsApp. No, pero ahí no les interrumpo más para que sigan contando, pero les voy a contar el desenlace de ese mi espanto. Sí, porque hay varias historias de que escuchan que alguien los llama, pero que en este caso lo más que escuchaban era, bueno, sí, sus nombres, pero por ejemplo, cosas que se somataban. Pero estos ruidos se siguieron escuchando las siguientes noches, pero como ellos eran gente que no tenía mucho dinero y apenas pagaban la casa, pues tenían que regresar. O sea, por eso le preguntaba yo, digamos, si no hay otra opción, o sea, tampoco, como decimos, ¿va? El arrimado los 3 días y ya. Sí, si no hay otra opción, pues tenían que regresar. El 4 de septiembre los muebles volvieron a moverse abruptamente y los ruidos se intensificaron. La familia corrió de nuevo a la casa de sus vecinos. Peggy Nottingham, que era la vecina, decidió llamar al Daily Mirror, un periódico inglés que hasta la fecha sigue existiendo, por supuesto, y es uno de los periódicos más amarillistas de Inglaterra. Con la esperanza, ya que ya no sabían a quién más llamar, por supuesto, con la esperanza que ellos pudieran contactar a algún especialista que les llegara a ayudar. Y pues al ser pública la noche siguiente el periódico envió al reportero Douglas Benz y al fotógrafo Graham Morris, quienes pasaron varias horas solos dentro de la casa. Ellos dijeron, bueno, vamos a llegar en la noche, vamos a pasar unas nos están dando pajas 4 o 5 horas, vamos a ver qué es lo que hay y vamos a reportar, ¿verdad? Durante el tiempo que estuvieron allí no pasó nada. Por supuesto, típico. Véanse a Don Vergas. Véanse a Don Vergas, ya no hizo nada. Varias horas, pero no salgo. Descansando. Pero a las 2:30 de la mañana salieron de la casa. Fueron con los vecinos a avisarle a la familia que no había nada y que podían regresar. Los reporteros cuentan que en el momento en que los Hodgson pusieron un pie en la casa, las cosas se volvieron locas. En el momento en el que ya llegaron a la habitación de las niñas, los reporteros las acompañaron. Por suerte, ¿verdad? Porque qué bueno que se quedaron. Qué bueno. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que los juguetes de los niños comenzaron a volar por todos lados. Graham Morris incluso cuenta cómo piezas de Legos volaban por toda la habitación e incluso una le pegó en la cabeza. Y cito: vi como bloques de juguete volaban por toda la habitación. Recuerdo que uno logró pegarme en la cabeza. También vi una canica, voy a decir, que es un 5. Canica 5, una marble en inglés. Una canica apareció de la nada, cayó frente a mí y no rebotó. Las canicas no hacen eso. Sí, es como una pelota. Eso es lo que dijo él, esa es la cita. Pues el 5 de septiembre, el día siguiente, luego de este show, el Daily Mirror contactó a la Sociedad de Investigación Psíquica, quienes enviaron a uno de sus miembros más nuevos, digamos uno de los más recientes graduados de la escuela de psíquicos, por supuesto. Primer mundo, ¿verdad? Una escuela de psíquicos solo en el primer mundo. Sí, yo así imaginándome, ¿será que hay escuela aquí en Guate? O... Su nombre... pues iba a decir, se le llama Iglesia Católica.
Okay. Ya sé, silencio absoluto. Interpretó nuestro silencio el cancheo. Me da miedo pero opinar. cuando son chistes de otros, ahí sí se ríen ustedes. Nosotros así. Cuando me meto con ustedes, ahí Estamos sí, no. hablando de demonios y usted está burlando. Capaz que me sale uno por ahí. No, por abajo te voy a eso. No. Bueno, pues este señor se llamaba Maurice Gross. Maurice Gross, ajá. Quien jugaría un papel muy importante en el resto del caso. Durante los siguientes meses, varios periodistas e investigadores y conductores de programas de televisión llegaron a la casa para hacer segmentos sobre Janet, su familia y la casa. Los entrevistaron en varios programas de radio y se volvieron una sensación en Inglaterra. El Daily Mirror, luego de estos acontecimientos, publicó varias veces en la portada del periódico con un título que decía La casa embrujada, y explicaba las situaciones que vivían la familia. Así que ellos se volvieron súper famosos. Todos los días había una camioneta de televisión o de radio fuera de su casa esperando para que ellos dieran entrevistas. O sea, que no salieron de ellos. Y yo creo que felices, así como, y mejor si vienen de noche porque así hay gente y podemos dormir tranquilos. Y ya lo habían demostrado, ya habían pasado cosas. Ellos nunca dijeron que no. Ellos fueron a todas las entrevistas, explicaron de todo. Claro, salían de su casa para dar la entrevista y no todos, pero varios periódicos sí llegaron a entrar a la casa y ver lo que estaba sucediendo. Este caso duró un poco más de un año. En la película, pues no es un año, pero sí se volvieron una sensación. Era un show lo que estaba pasando. Entonces, así como se volvió viral, digamos, en ese entonces en el periódico, varios psicólogos y psicoanalistas llegaron a la conclusión de que la niña estaba mintiendo porque tenía un problema de atención. Y si nos ponemos a analizar, pues yo soy la parte del podcast que trata de meter un poco de una opinión escéptica. Entonces vamos a analizar un poco más tarde, al final, por qué es que piensan esto de la niña. Entonces digamos, Maurice estuvo varias veces solo en la casa, tratando de comunicarse con lo que sea que estuviera allí. Sin embargo, mientras no estaban los Hudsons, no tuvo mucha suerte, más que escuchar los ruidos que todos escuchaban. ¿Qué quiere decir esto? Que los estaba siguiendo a la familia. Porque estaban de intrusos en su casa, puede ser, ¿no? Ahorita vamos a ver, esto sí. Además, espérenme que lo interrumpa. Pero ¿cómo le van a echar la culpa a la pobre niña si los juleos estaban volando? Que la niña también, ¿qué? O sea, ella no podía hacer volar los juguetes. Que ella, por ejemplo, no sé, pero que no fuera actuación de ella. De eso. Pero los reporteros lo están diciendo. Pero no hay fotos y videos. O sea, esa es gente que se dedica a negar todo lo que le vas a decir. ¿Me entendés? Gente escéptica, que a menos que se lo demuestres no te van a creer. Además es gente que se subió al tren de la fama. En el momento en el que alguien se vuelve famoso porque dice que tiene un demonio, la gente que va a decir es mentira también se va a volver famosa. ¿Me entendés? O sea, la gente, eso es dinero. Además ellos se dedican a eso. Es dinero. Y es fácil decir no existe porque mucha gente te va a creer también. Claro. Y yo la inquietud que tengo es, digamos, si todas esas energías es la persona como tal o es el lugar, o sea, porque... Sí, mira, hay dos tipos. ¿Cómo una persona va a hacer eso? No, me refiero a que, digamos, si es a usted la que siempre le siguen esas energías o es en el lugar donde esté, si porque, es un lugar digamos, embrujado, una persona embrujada, o una persona, digamos, a donde vaya esa persona siempre va a pasar lo mismo. O porque usted llegó a ese lugar y sí, no pues es que sea la persona, es que te sigue. O sea, la conexión, hay esos dos casos. Sí, la conexión es contigo y no con el lugar, ¿me entendés? Puede ser esas dos cosas. Por eso es que los cementerios, la energía que queda en los cementerios es propia del cementerio. Porque siempre va a pasar en el cementerio. Ajá, igual las casas. Pero hay gente que tiene energía negativa. Bueno, pero eso ya nos estamos metiendo en otro tema. Terminamos el ruego. Vamos a ver. Rudy, cállate porque estás dando mucho espacio. Durante todo este tiempo, Maurice estuvo dando apoyo a la familia. En un caso le dijo a Peggy, la vecina, que pusiera hojas de papel y lápices en toda la casa, por si a este fenómeno quisiera dejar un mensaje. Una noche a Janet la tiraron de su cama, como varias noches había pasado, y luego le tiraron el colchón encima de ella. Así que Peggy, tras dejar los papeles en la cocina, Peggy era la vecina. ¿El colchón encima de ella? O sea, que ella salía volando y luego el colchón como que salía volando encima de ella. A ver, eso tapada no podía ser la niña. Así que Peggy, tras dejar los papeles en la cocina, la sala y los cuartos, gritó a la casa que le dejaran un mensaje. Así como que fue a dejar notas y dijo, bueno, vergas, ¿ahora me dejas un mensaje o qué? Aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? 5 minutos después encontró un papel en la refri, digamos pegado con un imán, que decía, y cito, me quedaré en la casa, no le muestres esto a nadie o habrán consecuencias.
10 de diciembre de 1977. Y con, ya estamos hasta ¿y con el lápiz o con sí, ya pasamos a diciembre. Con sangre, ¿qué más No, sangre? No, o sea, me lo imagino así también como... Esta puede ser tu sangre. Varias veces dejó mensajes. Una vez dejó un mensaje, bueno, pero más adelante, pero una vez dejó un mensaje con heces fecales en la puerta del baño. Es que eso me imaginaba que iba a ser El así día como del más cumpleaños intenso, de la ¿no? mamá, escribió shit en la pared con heces fecales. Y eso salió en la película. Oh, No, también eso no solo sale. es No, en eso no sale estos en la detalles película. importantes. También escribió con cintas de rollo fotográfico. I am Peter. Como soy Pedro. ¿no? Sí. O I am not Peter, no recuerdo bien. Pero escribió I am Peter con cintas fotográficas. Que eran como un montón de cintas. Entonces, y lo hizo en 10 segundos en lo que bajaron a traer algo. Entonces, como que ahí es donde dicen, bueno, los niños no pudieron haberlo hecho. Eso es lo que ¿Dónde consiguieron las cintas y en qué momento lo hicieron? Pero bueno, el 10 de diciembre, Maurice llevó un equipo de la Sociedad de Investigación Psíquica para grabar posibles voces dentro de la casa y tratar de comunicarse directamente con el fenómeno. Es entonces cuando hacen la famosa entrevista a Janet y a su hermana Margaret, en la que luego de hacer algunas preguntas a Janet, esta empieza a hablar con una voz ronca, y Maurice y su equipo le preguntan quién es esta persona o esta entidad. A lo que Janet responde, y ahorita voy a citar la entrevista. Esta entrevista la vamos a subir a nuestro Instagram. Está la versión original en YouTube, la pueden encontrar, ¿verdad? Igual si quieren verla, pero la vamos a subir a Instagram. Y está la versión de la película. Por supuesto, la de la película es un poco más exagerada, pero igual la voz de la niña en la real da mucho miedo. No puedo hacer la voz de la niña, pero voy a intentar. No, me asusto. No. Sí me Me asusto. Le estaban haciendo la entrevista, digamos, estaban hablando con Janet, cuando en eso Janet como que empezó a ver para otros lados, a taparse la boca, como a inquietarse. Entonces le dijeron, Janet, ¿estás bien? Y Janet respondió, Janet está dormida. Mi nombre es Bill Wilkins y tengo 72 años. No, madre. Y le preguntaron, entonces la gente, todo el equipo estaba en la sala y todos lo estaban grabando. Le preguntaron, ¿en dónde estás, Bill? Estoy muerto. Ay. ¿Y cómo moriste? Perdí la vista y tuve una hemorragia. Me dormí y me quedé muerto en la silla que está en la esquina de aquí atrás. Y todos Voltearon a ver a la esquina y efectivamente estaba una silla. Y se la empezó a mover. silla, que era la que más se movía Que esa fue la que durante toda la vez pasada, ¿no? durante todos los meses, esa silla era la que empezaba todo. Janet había hablado de esa silla, que era la primera que se movía antes de que sucedieran cosas o que ella escuchara voces. Entonces, en ese momento la gente se preguntó, Maurice y su equipo se preguntaron, ¿quién putas es Bill? Y buscaron y encontraron que Bill Wilkins era el antiguo dueño de la casa. Y que fue así, como ella describió, como él falleció. Lo encontraron en su silla 3 días después de haber muerto por el olor que estaba pudriendo su cuerpo. Y efectivamente, exactamente como ella dijo, fue como murió. ¿Y cuánto? Y vivía ¿Hace cuánto? solo. La pregunta es, sí, vivía solo. La pregunta es, ¿cómo sabía eso Janet? Porque ellos llegaron años después de que él hubiera fallecido. En la película, pues esto pasa de una manera un poquito más exagerada, pero cuentan la misma historia, ¿verdad? Que Bill murió y que cómo sabía eso ella. ¿Y esa entrevista quiénes se la estaban haciendo? El equipo de... ¿Cómo pones atención? La Sociedad de Investigación Psíquica. Okay. Llevaron todo un equipo, como le hicieron una entrevista, todos estaban grabando en ese momento y así. Maurice y su equipo luego confirmaron esta información y descubrieron que el antiguo dueño de la casa se llamaba Bill y que fue así como murió. En esta visita, el equipo estuvo llegando varios días seguidos. Se quedaban a dormir. En estos pudieron grabar la levitación de Janet, que ahí fue cuando ya todo empezó a explotar un poquito más grueso. Pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento fue como poseída la niña? Porque para Sí, que si me dejas seguir hablando, terminar, tal vez. No me emocione vamos a ver. Dejaron cámaras dentro de su cuarto para poder grabar mientras que el equipo esperaba fuera de la habitación. ¿Por qué afuera? Ya que mientras Janet hablaba con estas voces raras, en un momento dijo, y cito, no quiero mostrar mis trucos a ustedes. Y a la única persona a la que se dirigía era Maurice. Así que Maurice y su equipo decidieron esperar afuera.
Bueno, y encontré una cita de Maurice que le hicieron luego en una entrevista años después sobre si era cierto que ella levitaba. Y Maurice dijo: las levitaciones eran muy escalofriantes porque no sabía... bueno, esto es lo que dijo Janet sobre sus levitaciones. Las levitaciones eran muy escalofriantes porque no sabía en dónde iba a caer. Recuerdo que en una ocasión mi cuello se enredó en una cortina. Pensé que iba a morir. Es decir, ella no solo como que no la aventaban de la cama, sino que ella se levantaba, digamos, levitaba y paraba en otros lugares, ¿me entendés? O sea, era grueso. Hay fotos de la levitación. En la película obviamente sale, pero digamos en el caso real hay fotos. Las vamos también a subir a Instagram, en donde ella se ve que está levitando. Sin embargo, en la foto parece que está como que está saltando de un lugar a otro. Cualquiera te puede decir, no, está saltando. Está montado, el problema con esa hipótesis o teoría es que las cámaras en ese momento no eran muy buenas. No grababan a 120 cuadros por segundo. Entonces, si la aventaban, era un movimiento que la cámara iba a salir borroso. Y en la foto se ve perfectamente, como que si lo hubieran sostenido en el aire. Y se ve el cuarto entero. Sí, son fotos reales del caso. Ahora, si están de alguna manera alteradas, pues nunca lo sabremos, más que el equipo de Maurice. 16 de junio de 1978. Los siguientes 10 meses, Janet y su familia fueron visitados en varias ocasiones por diferentes medios y televisiones, ya que la levitación hizo que todo esto explotara aún más a nivel internacional. Sí, porque eso no lo puede hacer ella sola. Llegaron de Estados Unidos y ahí fue el primer link con la historia de los Warren. A todo esto la iglesia nunca llegó un padre sacerdote a alguien. Llegaban, pero solo a entrevistar a la niña. Y digamos, yo la información que encontré era que le hacían preguntas a la niña y lo único que sugerían era llevarla a la iglesia o llevarla a un hospital. Nadie le creía, porque pues en ese momento la iglesia no tenía buena relación con los medios. Como los primeros que encontraron fueron la radio y la televisión, no le creían a la radio y la televisión. Además, yo supongo que en estos casos pues, también los sacerdotes pues tienen miedo y no se quieren meter en esas cosas, pues. No sé. Pues yo creo que cualquiera, ¿no? No, sí, pero ellos son eso, es el trabajo de ellos. O sea, es grueso eso, porque tampoco es que cualquiera pueda hacer, o sea, no todos se dedican como a exorcismo. No, no nos metamos en ese rollo porque eso es otra polémica. En todas estas visitas los objetos se movían, levitaban y las voces dentro de Janet salían a saludar. 16 de junio del 78. Ya pasó un año. Fue hasta el viernes 16 de junio que Ed y Lorraine Warren llegaron por primera vez a la casa de los Hodgsons. Es decir, no fue como en la película nos muestran al ratito, ¿verdad? Entrevistaron a la familia y concluyeron que Janet debía ser enviada a un hospital mental, así que lograron internarla en el Instituto de Neuropsicología de Moseley, en el sur de Londres. Ya dentro del hospital se le hicieron varios exámenes para descartar cualquier enfermedad mental. Bueno, nosotros en un episodio más adelante vamos a hablar sobre los Warren, el fraude de los Warren, porque los Warren son un fraude. Todas sus películas, todos sus museos, Annabelle y todo eso es mentira. Lamento reventarle su burbuja, pero es mejor que lo sepan y que, nosotros sí. Y que no se asusten. Pero, que eso sí las he visto. Sin embargo, crearon muchas historias que dan miedo, pues, o sea, lo que hicieron fue hacer mucho dinero, pero también fueron unos culeros porque se aprovecharon de mucha gente de la que lastimaron a mucha gente, pues. Pero bueno, más adelante iremos viendo eso. En fin, la mandaron al hospital y luego de 6 semanas de estar internada, Janet regresa a su casa el lunes 2 de octubre del 78. ¿Le encontraron algo? No, dice... Ese mismo día llega por recomendación de un amigo de la familia. Llega por recomendación de un amigo de la familia. Es decir, un amigo de la familia le recomendó a un medium. Este medium se llamaba Dono. Este nombre está bien raro, pero Dono Jmelig Meiling. Un medium que vivía en Ámsterdam y que se especializaba en demonios y espíritus vengativos, ya que no le habían diagnosticado nada a Janet. Ahí está. Sí, yo defiendo a Janet. Porque era no obvio lograron que no. Decirle, mire, tiene... O sea, nada. No le encontraron nada malo, digamos, usted está enferma, nada. La mandaron de regreso a su casa y luego las cosas siguieron pasando y llamaron a este amigo de la familia, pues les dice... A ella le dijeron, usted no está como la loca de Jutiapa. Sí, cabal. Y no dice en ningún lado si mientras ella estuvo en el hospital pasó algo raro en la casa.
No. Eso no O dice. sea, las cosas, en el momento en los que Janet no estaba en la casa, solo ocurrían los ruidos de siempre. O sea, ruiditos de pasos, de cositas. Nada así tan pero intenso. nada fuerte. Lo que estaba Lo intenso siempre pasaba cuando Janet estaba en su casa. ¿Y cuando ella estuvo internada? ¿Será que pasaría algo? No dice, Eso no dice. sería así como interesante. No También dice. si la Pero seguía, supongo, digamos, o solo cuando estaba en la mira, casa. supongo que cualquier cosa que pasaran era excusa perfecta para que la gente dijera, si está enferma, dejémosla aquí. Sí, tal vez por eso también ni se manifestaba él, digo yo, Las energías negativas, en teoría, pues tampoco son estúpidas, pues saben que en el momento en el que ella se quede ahí, ellos que están pegados a esta gente también se van a quedar ahí. ¿Me entendés? O sea, porque la niña nunca iba a salir del hospital si ella se quedaba en el hospital. Exacto. Y ahí es donde dicen ahí, esta niña está fingiendo, porque ya sabe que está en un hospital, la cosa ya se puso seria y sabe que si pasa algo la van a internar, entonces pues no pasa nada de casualidad, ¿verdad? Pero bueno, sigamos viendo. Luego de 6 semanas, ok. Este medium se especializaba en demonios y espíritus vengativos. Luego de entrar a la casa, pide que nadie lo acompañe. Él es una persona que es rarísimo, ¿verdad? Entra y lo saludan y él solo dice, porque él explica, ¿verdad?, cómo era su actitud. Él solo dice, no, solo da la mano, no dice nada y le dice, espérenme aquí, nadie me acompañe. Él sube al cuarto de Janet. Y luego de 10 minutos, y dice, y cito, necesito hacer esto solo. Sube al cuarto de Janet y luego de 10 minutos baja y les dice a todos. Sí, escucha, baja y les dice a todos. Como adiós. Ya está hecho. Sale de la casa y se va. ¿Y qué? ¿Y ya? Y no Eso dijo, es. no habló, No dijo ¿qué? nada, nadie escuchó ruidos de nada, solo subió, dijo ya está hecho, o sea, bajó, dijo ya está hecho y se fue. No, hombre, Nadie así escuchó que nada. chiste. aquí, Así de que aquí chiste no queríamos. se baja Pero hasta que no sigamos. me cuente. Silencio, sigamos. Luego de esto, la casa se queda tranquila y los fenómenos dejan de suceder de manera seguida. El 6 de agosto del 79, 2 años después de que empezaran los sucesos, los Warren regresan a la casa por segunda vez, graban 13 horas de audio y video en el que salen objetos levitando y moviéndose, además de ruidos fuertes y rocas que aparecen de la nada en lugares extraños como el baño y en la cocina. Además, ellos aseguran que el papel tapiz de las paredes se rompía o se salían grietas sin ninguna razón. Aunque no pudieron encontrar nada más allá, Bill nunca vuelve a aparecer. Bill era la voz dentro de Janet. Y Janet puede volver a dormir tranquila. Como vemos, después de la visita del medium, pues ya no pasó nada. Él Pero dijo, no sabemos qué pasó con esa visita. Saber qué hizo, que cuando bajó dijo ya estuvo y se fue y desde ese momento no pasa nada. Y ahí es donde vemos el fraude de los Warren, en donde por un año, dense cuenta, eso fue en el 78 y hasta el 79 llegan los Warren otra vez. Durante un año no pasó nada y cuando llegan los Warren, de casualidad, suceden 13 horas en donde las cosas levitan, aparecen rocas y se mueven las cosas. Esa es la parte que en la película sale la monja. Esa es la parte inventada, digámoslo así. Lo que hace ellos, este papel, digamos, de este personaje. En la investigación oficial está que solo 13 horas de audio donde las cosas levitan. Pero si ya no había, o sea, un año después y no había pasado nada, y llegan ellos y de casualidad pasan estas cosas. ¿Por qué llegan si no había pasado nada? La niña siempre, digamos, la familia siempre quedó nerviosa, por supuesto. Entonces, cualquier ruidito que sucedía, siempre quedaron como que con ese miedo. Además, que son los Warren quienes contactan primero a la familia para decirles, mire qué pasó. Al final cómo están y todo, quiere que lleguemos, como que le meten la idea, ¿verdad? Y la gente, pues, la mamá dice al final, pues sí, vengan, por favor, quiero que confirmen que todo está bien. Llegan, pasa todo esto que en la película es la última escena, spoiler alert, que es cuando sale la monja y un gran exorcismo y el gran show. Pues bueno, luego de esto la casa queda tranquila, ¿verdad? Regresan los Warren. El 1 de octubre del 79, un sacerdote llega a bendecir la casa. Luego de esto, Janet asegura que todo cambió. Aunque aún se escuchaban ruidos leves, pero los objetos ya no volvieron a levitar
o arrastrarse. Pues ahí, normal. Ahí fue donde todo acabó. Seguimos durmiendo. Los niños siguieron su vida normal. El niño que estaba en el internado regresó a su casa y falleció años después, a los 4 años después. No encontré por qué, digamos, una causa X, ¿verdad? Falleció el niño. ¿En la casa? No sé exactamente, no decía. Pero si no decía, supongo yo que es por una causa X, pues no fue por nada especial. Nada relacionado a la silla. Años después, ya cuando las hermanas eran grandes, y aquí es cuando entramos al debate. Ya ahorita ya acabó el caso, ya no volvió a suceder nada, ahorita es cuando entramos al debate. Las hermanas confesaron haber jugado Ouija en la casa de una amiga 4 años antes que pasara todo lo que sucedió en la casa. Además, admitieron haber fingido alguno de los sucesos paranormales. Pero tengo que sentarse en la voz o algo así. Aunque también dijeron que solo fingieron el 2% de los sucesos. Sí, pues. Pero en ese momento pierde toda credibilidad lo que estaban diciendo. Lo dijeron ya de grandes, por supuesto, ya con su edad, hace como 20 años, pues dijeron ya, miren, no, hace como 10 años dijeron ya, miren, esto fue lo que pasó y esto y esto. Perry, la mamá, murió en el 2004 y Maurice, el investigador que fue el que más los ayudó, en 2006. Ya no volvió a suceder. ¿Y causas naturales también o no dicen? Sí, digamos, causas naturales, ¿verdad? Cada quien por su lado, no sucedió nada. ¿Y ellas ya grandes siguieron viviendo en esa casa o se fueron? Ellas siguieron su vida en esa casa y en un momento pues dejaron la casa, ¿verdad? O sea, ellas no se fueron desde el momento en el que todo dejó de pasar. Recuérdate que no tenían dinero para irse a ningún lado, pues es gente que al final, mira, puede ser que no tuvieran dinero para ningún lado y porque... O eso les dio también, ese era el show, era dejar el business, pues, era dejar el negocio. O sea, si nos está dando, estamos siendo famosos, ¿por qué nos vamos? Sí, era dejar el negocio. Entonces, pues, esa es la historia real. No, pero yo le había preguntado si en qué momento había estado poseída la chava y me dijo que después te iban a ver, ¿no? Había algo de que en qué momento estaba poseída. En el momento nunca hubo una posesión, digamos, en la que como que dijera yo soy tal demonio o algo así. Las posesiones fue en el momento en el que ella levitaba, porque obviamente no era ella la que estaba haciendo su cuerpo levitar. En el caso de que fuera eso cierto, pues ella no era la que estaba controlando. Y cuando salen las voces de ella, como que la posesión es cuando una entidad toma posesión de tu cuerpo. Cabal, pero no hay en algún registro de que en qué momento empezaron a pasar, o sea, en qué momento le pasó a ella y si hubo un exorcismo de ella. Nunca hubo un exorcismo con sacerdote que liberarla y todo ese rollo, como lo que acostumbra a uno escuchar o ver en las películas. En un momento se habla de un exorcismo como tal. Recordate que incluso en la película no se hace un exorcismo. O sea, los que llegan a hacer el exorcismo son los Warren. Es decir, no es un exorcismo real, pues nunca llegó un sacerdote a hacer un exorcismo. ¿Por qué? Ahí es donde yo me pregunto por qué. Porque ahí es donde te arriesgas a que se den cuenta que no hay nada. ¿Qué es lo que, por qué la televisión y la radio siempre llegaban, pero nunca llegó un sacerdote? Eso es lo que yo le pregunté, cabal, que porque ya para todo este relajo, que ya casi era un año, ya hubieran llamado a más que las niñas admitieron que estaban fingiendo algunas cosas. Que ellos sí podían como determinar, digamos. El 2%. ¿Cómo calculas el 2% de las cosas que pasaron? O sea, pasaron como 10 cosas y yo del solo cuello en la cortina. Es que yo lo que siento dentro de 100 y lo sumás por los casos. Yo lo que siento es que no pueden fingir, por ejemplo, que huelen los juguetes, eso no lo pueden fingir. O lo del 5 que pero contaron, eso lo dijeron fingir. Los medios, o sea, lo de la CIA, no quiere decir que haya pasado. Lo de la cama de la señora. No quiere decir que haya pasado. Y que en teoría también fue como un medio como muy amarista. Entonces también era como vender más. Al final, mira. Y al final vendían ellos, vendía la familia. O sea, era como un negocio. O sea, hay gente que ha dicho que ellos. Yo también emocionado que estaba así, pero ahora con esto que decís es así como, ay, qué chiste. Y a él no lo persiguieron, no lo entrevistaron, siguió vivo, cuando se murió. No dice nada de que el medium solo llegó, no sé qué hizo. Él en teoría fue el que solucionó. Nada, está raro eso, Sí, está raro, por eso te digo, o sea, obviamente es el caso más documentado porque hay varias cosas que no metí en el documento porque no tenían mucha relevancia, en donde es que cada día llegaba un medio de televisión diferente, no solo de Inglaterra, de todo el mundo. Entonces es el caso más documentado o mejor documentado porque no había escape, digamos, todos llegaron a verlo, todos vieron las cosas suceder.
No, y cuando son ese tipo de casos tampoco es como que lo den mucho a la luz, pues, o sea, es como que lo mantienen más en reserva por... No, al contrario, salía a la luz siempre, pero... No, pero te digo, en muchos casos no sucede eso, digamos, casi... En muchos casos no. O sea, la mayoría de casos tratan así como de mantengámoslo en la familia o solo con el de la iglesia, y que ni se enteren los vecinos porque, o sea, es como ni van a querer venir a visitarme ni la familia, entonces... Creo que aquí sí se dio ese caso así como más muy mediático. O sea, unas niñas de 11 años, ¿quién era la más grande? 13 años, no sé qué. ¿Cómo van a mantener una mentira para 20 medios de comunicación que lleguen y hacer cosas diferentes con cada medio? Y cómo no, o sea, ¿cómo puedes decir que no? Digamos, una niña, si claro sus papás le estuvieran a eso es a lo que quería llegar al final. Es una niña que sus papás se acaban de divorciar. La niña tiene otros hermanos, su hermano está en un internado, la mamá está padeciendo problemas de dinero, la casa está hecha de desgracia, la molestan en el colegio. Y el papá nunca figuró, no, el papá nunca sale en el caso. No, el papá nunca sale en el caso, ni siquiera... O llamar la atención. Ni siquiera encontré. No puede hacer levitar, o sea, ¿cómo va a levitar ella? ¿O cómo va a hacer que se mueva una silla? ¿O cómo va a hacer que se muevan unos juguetes? Pero no sabemos si pasó. Pero ¿quiénes lo vieron? O sea... Ajá, ese es el punto. Si no hubiera sido cierto, entonces pueden investigar. Si era solo la hermana, que era lo que en teoría era la que sí lo miraba, que era la que estaba en el cuarto. ¿Saben que si ustedes quieren inventar una historia, habrían historias cada 5 minutos en todos lados? Si una familia hay de escasos recursos cada 5, o sea, tú puedes decir ahorita, muchacha, cuéntenos una historia que le haya pasado a su tía. Y todos los días, yo tengo una tía que me contó que escuchó voces, o que el día que falleció no sé quién, la llegó a visitar en la noche. O sea, todos pueden. Pero no hay prueba, entonces no puede haber una cobertura de medios para tantas historias. ¿Qué fue lo que dije cuando levitó? La noche que levitó, ¿qué fue lo que dije? ¿Quiénes estaban dentro del cuarto? Solo ella. Ahí está. Sí, o sea, nadie pero más. Cabían cámaras. Ajá. Y ella fotos. Sabía que habían cámaras. Ajá. O sea, ese es el punto. Que nunca en ningún caso vas a encontrar. Que era lo que decíamos de las cámaras en ese momento. O sea, que eran en esa época no eran tan exactas. ¿Cuántos niños quieren llamar la atención? Si eso fuera tan fácil, todos los niños llamarían la atención. Sí, es cierto, eso había fue un espíritu. En el 77, no fue ahorita que con cualquier teléfono se pueden grabar. Eso era un momento en el que tenías que hacer algo muy wow para que te pusieran atención. Es una niña que acaba de perder a su familia, vamos a ver, la relación de sus papás, se acaba de mudar a una casa hecha de desgracia. Su mamá, la pobre, la regaña siempre, son pobres. O sea, son pobres encima de todo, la molestan en el colegio. Yo no te estoy diciendo que sea mentira. ¿Y la entrevista? Yo solo te estoy diciendo que yo dudo mucho que pueda ser verdad. Yo dudo porque no, el caso no fue en giro a la mayor parte de cosas que están documentadas no fue que esta niña Janet las hizo. O sea, por ejemplo, el exorcismo de Emily Rose, todo se basa en una historia a Emily, lo que le estaba pasando a Emily. Es falso. Bueno, pero pues no me quita lo que sufrí con esa película. O sea, no es falso, sino está exagerado. Inspirada. No basada, inspirada. Hay una gran diferencia cuando las películas dicen inspirada o basada en hechos reales. Inspirada es, por ejemplo, ahorita veía a Michelle tomando un vaso de whisky, entonces yo me inspiro en eso para crear de que el whisky está envenenado y está por un espíritu, ¿me entiendes? O se mueve, cambias, el hielo ¿entendés? Emily Rose en realidad era un niño de 9 años y el exorcismo en teoría fue mucho peor porque lo hicieron sufrir muchísimo más. Eran como 20 sacerdotes los que llegaron y fue un gran show también. O sea, tampoco fue un caso muy bien documentado tampoco. Las grabaciones, o sea, tú no te sorprenderías mucho de la capacidad del cerebro de la persona. El cerebro puede hacer que olvides recuerdos si te lo propones. Sí, o te implantan recuerdos que tú nunca pasaron, pero te lo implantan. Va, pero eso es lo que voy. Eso es todo en giro a una persona. Pero este caso es con movimientos extraños en la casa. Porque ¿en qué momento relacionaron que todo eso lo está inventando Janet? Pues digo, yo no estoy diciendo que eso no haya pasado. Nunca lo digo, no lo niego. Probablemente pasó. Yo solo tengo una explicación diferente. Tampoco digo que esa explicación sea real. Solo te digo, yo creo en energías negativas y positivas. Yo creo en que hay algo que no vemos. Aquí, ahorita mismo, puede haber algo que no vemos que sea una energía negativa. ¿Por qué crees que, por ejemplo, en los hospitales mentales o en los cementerios que son lugares con mucha concentración negativa pasan cosas? O la gente que acaba de fallecer un familiar normalmente lo ven despedirse o que llega en sus sueños, ¿no? Porque están llenos de energía negativa en ese momento. Todavía. Nunca te va a pasar algo así cuando acabas de conseguir un ascenso en el trabajo, te ganaste la lotería o te pasó algo buenísimo, ¿me entendés? Porque tenés mucha energía positiva. Yo no te digo
no pasa. Al contrario, yo creo que en algún momento sí pasa. Yo creo que las cosas sí se pueden mover. Solo que no le pondría yo nombre como demonios o ángeles. Yo te diría, eso puede ser. Tiene una explicación, no la podemos saber. Pero yo creo que no le diría sí demonios ni ángeles. Yo sí creo en que existe el bien y el mal. Yo sí creo en que hay demonios y ángeles. Yo sí creo que no hay que subestimar esas cosas malas. Porque sí hay, y por eso le digo, a mí las películas que en todo caso me encantan, o son basadas en hechos reales, o son algo que tengan que ver con demonios o algo así, porque yo sí creo... Inspiradas en hechos reales. O inspiradas en hechos reales, que regañadera la que me tiene hoy, hombre, tiene un demonio regañón. Es para informar espíritu. Correctamente a la gente. Pues. Pero yo sí creo que eso existe. Porque sí, hay demasiados casos, demasiadas historias, o aunque no estén documentados o hecho película, sí hay como evidencia de como que no sé cómo se llaman esas cosas demoníacas, que no es precisamente espíritu la palabra, pero que sí se pueden manifestar en una persona. Entonces eso sí, yo creo que cuando son en personas es mental y es parte de la persona y el grupo de personas, porque recordate que hay mucha gente que también te dice, es que mi abuelita podía hacer esto y mi mamá también y yo también. Eso ya es mental y es hereditario. Ahora, si es en cuestión de lugares, yo creo que sí hay energía negativa en lugares que puede incluso, o sea, es que es física, o sea, tal vez no lo hemos descubierto aún, pero ahí está, ¿me entendés? Yo no te digo que no exista, al contrario, yo creo que existen, yo creo que las cosas se mueven, en un momento puede pasar y todo, pero no le pondría nombre, o sea, ya le estás poniendo, o sea, si te preguntan a ti, te va a decir ángeles y demonios. Pero si le preguntas a un budista, te va a decir energías positivas y negativas. Si le preguntas a otra religión, te va a decir con otro nombre. Solo le estás poniendo un nombre diferente. Y es lo que tú crees, ¿me entendés? Pero es un nombre diferente nada más. O sea, ya está, ¿me entendés? Y las energías positivas nunca se manifiestan. Nunca ves que se te mueva el lápiz en un examen para decirte cuál es la respuesta correcta, pues. Solo el examen de un premio. En fin, de cualquier manera, duden todo lo que se les está diciendo aquí. Claro. La idea es dudar de todo e investigar, y en vez de solo retuitear o publicar las cosas, mejor leer un poquito más, claro, o escuchar el podcast. Así que para que estén más informados. Espero que les haya gustado mi parte de la historia, lo que pudimos investigar. Si tienen algún comentario, ya saben que en Instagram vamos a estar dejando los videos de Janet hablando con esas voces extrañas, las fotos de ella levitando, y bueno, toda la información, el periódico que podemos encontrar, y nos cuentan qué les pareció el episodio. ¿Un mensaje que quieran dejar? Ya saben que nos siguen en @escalofríospodcast en Instagram, y en Spotify estamos como Escalofríos Podcast. Yo soy Canche, mi usuario es @CancheGalindo. Luzvin. Yo aparezco como World Good Looking en Instagram, así que nos pueden seguir ahí también de todos estos episodios que vienen bien cargados de esas energías positivas y negativas. Eso iba a decir justo, que ojalá que les cuenten más. Y así si escuchan ruido de la mesa es porque pues que también, ojalá les cuenten más de demonios y que les hagan saber que eso sí existe, porque es totalmente real. Pues sí, yo también estoy consciente de eso, de que existe lo bueno y lo malo, o sea, pero cada quien se le manifiesta de diferentes historias que hay cuando juegan. Pero será otro tema, será en el próximo no nos episodio. El tema hoy. Michelle, ¿alguna información que querrás dar? ¿Tus redes sociales? ¿Quieres que te sigan o quieres quedar anónima? Sí, que para que me manden historias de mí y que me muera. Mancinelli es @Mancinelli mis redes. Instagram, todos en Instagram, ya saben. Entonces les agradecemos mucho y nos vemos a la próxima. Hasta luego.